Buenas noches, dominicanas, buenas noches, dominicanos. Placer inmenso compartir una hora más con ustedes de este viernes social, que evidentemente se convierte en un viernes atractivo, en un día atractivo, José Luis y amables televidentes, porque la gente se maneja con mucha presión, la intensidad de la vorágine laboral de la República, sobre todo que aun cuando el clima está más o menos bueno, sin embargo en el día hay un tramo del día que está caliente realmente, así que este es un viernes que luce ser atractivo. Buenas noches, hermano José Luis. Buenas noches, Elcido, buenas noches a todos nuestros compañeros, a todo nuestro público. Hubo un final de una semana bastante movida, el tema del clima, como hemos dicho, toda la semana darle seguimiento a nuestros amigos, sobre todo del interior, el tema del COE, de las alertas, para usted saber a qué se atiene cada día. Y bueno, aquí estamos precisamente para comentar los temas más actuales de la semana en República Dominicana y el exterior. Qué bueno que tengamos una noticia importantísima, qué bueno que una vez más los combustibles hayan evidenciado una rebaja de consideración. Estamos hablando de casi 6 pesos, que es de alta consideración realmente. 6 pesos, hay que recordar que en el 82, 84, bueno, pero por 45 centavos que le bajaran al galón de gasolina se produjo una masacre nacional que no queremos nosotros ni siquiera rememorar las consecuencias funestas de esta masacre, de esta catástrofe que se produjo en el 84. Así es que qué bueno que podamos dar en esta noche una noticia tan importante como esta, porque ya evidentemente se auguraba, se adelantaba la posibilidad en virtud del comportamiento del precio del barril de petróleo, que también sufrió un descenso de alta consideración, y evidentemente que eso se refleja también en el precio de los combustibles en el país. Bueno, primero lo primero, no somos un país productor de petróleo, eso es obvio, tenemos una dependencia, por lo tanto, de los precios que colocan los países productores, en el caso de los países del cartel de la OPEP, puesto que se ha comprado a Venezuela durante muchos años el crudo, durante otra época se compró México. Si hay un tema que está muy relacionado a la geopolítica, es el del petróleo. El petróleo ha tenido pues un incremento en los últimos años de producción con un mantenimiento de la oferta. Eso ha producido un excedente, en algunos casos inaudito. Estados Unidos, por ejemplo, que en los pasados 6 años fue el país que más ascendió en su producción, llegando incluso a nivelarla, y en algún caso hasta superar a Arabia Saudí y Rusia, los dos históricos líderes en producción petrolera, con más de 11, casi 12 millones de barriles diarios. Produce entonces que el mercado tenga más petróleo que nunca asequible. ¿Qué ocurre con esto? Esto se une a un proceso del que se habla muy poco aquí en el país, no sé si por conveniencia, no sé si porque a veces nos fijamos en las mismas cosas, y es la famosa desaceleración económica china. Esa China que durante la década 2000-2010 tuvo años de crecimiento de un 14, un 11, un 12, con un volumen estratosférico, ya no es la China de hoy, ya es un país que aunque crece a unos niveles más razonables, un 2-3%, que ya tiene exportaciones de alto precio, de alto valor agregado, y donde producir cada día es más caro porque también la propia empleomanía, el propio recurso humano va adquiriendo una serie de derechos que antes se daban por descontados que no tenían, y en la búsqueda de esa mano de obra barata se dio el traspaso de mucha transferencia tecnológica, sobre todo industrial. El tiempo cambia, China desacelera, ese gran crecimiento de alguna manera se racionaliza, y el producto, el petróleo y sus derivados, entonces no hace sino crecer en su abundancia en el mercado. Eso produce un efecto muy natural, que es el hecho de que su precio tiene que bajar. La primera baja de los $117 por barril, que llegó a estar en el año 2012 a caer incluso cerca de los 40 en un momento dado. El precio retornó, volvió a revalorizarse el barril, llegando hasta los 70, casi 80, y ahora retoma otra vez otro pico, otra reducción. ¿Qué se dice en este caso? Se dice, no es muy fácil hacer predicciones de estos temas, que podría volver a bajar tanto como a bajar de $40 el barril de los petróleos de referencia, que el crudo más cercano que tenemos es el West Texas International, que es el crudo que menos costo de refinamiento tiene en los Estados Unidos. De manera que a todo esto ocurre fuera, esto ocurre en los grandes mercados. ¿Qué puede ocurrir en la República Dominicana?
Recuerda que siempre compramos petróleos más caros, petróleos más azufrosos, más pesados, con un mayor costo de refinación, porque también los compramos refinados. Hay que decir que la Refinería Dominicana de Petróleo no cumple al calco su misión en el sentido de recibir crudo y desde aquí despachar los derivados. Yo pienso que eso también a futuro también habría que revisar cuál es el rol de la refinería y si se podría pensar en un nuevo elemento refinador, sea este privado o público. Sin dudas, es una necesidad seguir transparentizando el tema de la fórmula y verificar, en algún momento tendría que hacerse, aunque un costo político alto, porque tiene que ver mucho con el endeudamiento, cuál es la carga impositiva que tiene el barril de crudo. Yo no digo que haya que quitárselo todo, aunque todo el mundo conoce cuál es mi tesis con respecto a los impuestos, porque tampoco vamos a patrocinar el derroche de un recurso tan importante como el petróleo, pero sí sería importante revisar cuál es la carga impositiva óptima que podría tener y con eso darle un alivio al sector productivo nacional que necesita del crudo y sus derivados en un precio asequible, porque no todo el mundo aquí tiene el privilegio de algunos sectores de la industria, doctor Díaz, de que el gasoil se lo venden más barato y se lo asignan y se lo dan y se lo regalan para que tú te estés tranquilo y como pago a un favor de campaña. No. Lamentablemente la mayor parte de los productores medianos y pequeños no tienen ese privilegio y solo podrían beneficiarse de una coyuntura internacional favorable que reduzca los precios del crudo, yo diría que a niveles más razonables. Bueno, sin duda y sin desperdicio tu análisis profundísimo en cuanto a un tema tan importante como este. Pero hay que decir, José Luis, sin ánimo de politizar el tema, que la política, bueno, incide en todo. Claro, afecta a todo. Se pone de manifiesto en todo. Y la gran verdad es que hay que decir a propósito de esto, que el gobierno de Danilo Medina ha tenido mucha suerte, José Luis. Yo diría que sí. Porque ese proceso de descenso consistente, semana tras semana, del precio de los combustibles, venido naturalmente o derivado del descenso en el precio internacional del barril de petróleo, pues se puso de manifiesto en un momento álgido para el país, claro, y para el gobierno. Claro. Un momento con amenaza incluso de paros nacionales, de huelgas nacionales y todo eso. Y hay que reconocer, José Luis, que el gobierno estaba un tanto en una encrucijada, claro, que como que no hallaba cómo salir de la situación. Y es así, porque evidentemente que eso estaba matizado, propiciado por un fenómeno que va más allá de la voluntad del gobierno, claro, que es el comportamiento en el precio del barril de petróleo. Sin embargo, como algo bendito para el gobierno, pero sobre todo para el país, especialmente para el país, pues van 5 semanas, creo que son 5 o 6 semanas consecutivas en un descenso de alta consideración en el precio de los combustibles. Evidentemente que esto se refleja en todo en la vida, José Luis. En todo. No hay una actividad de la vida nacional que no incida el precio de los combustibles, porque de ahí depende todo depende de ahí. Lo que nos comemos, hasta la vestimenta, todo depende de ahí, porque hay toda una industria que se pone en manifiesto que también opera en gran medida con los combustibles. Claro que sí, claro que sí. De hecho, más cosas de las que mucha gente a veces capta, que están a su alrededor, provienen del petróleo. La petroquímica por sí misma es una rama que explota una serie de elementos, los plásticos, las pinturas, por si usted no lo sabía, tienen en gran parte de sus componentes derivados del petróleo, claro, en la capa asfáltica, una serie de derivados que se utilizan en la ferretería, todo este tema de los lubricantes. Miren, señores, el mundo descansa sin dudas entre varios aspectos, la minería, la industria petrolera, que son neurálgicos. Usted podrán gustarle más o podrán gustarle menos. Usted podrá soñar con un mundo solo con energías renovables, e incluso esas energías renovables generalmente tienen una base química, por ejemplo el de los paneles solares o la eólica, tiene una base química que muchas veces necesita la explotación de otros aspectos que sí son contaminantes. Eso es importante decirlo, porque a la gente a veces hay que bajarla de cierta prédica utópica que no es realista. El petróleo tiene, desde que se comenzó a explotar de manera industrial en Bakú, Rusia, hace de esos siglo y medio, a alguien se le ocurrió que en 10 años se iba a acabar, y después que en 20 se iba a acabar, y después que en 30 se iba a acabar, y se inventó un señor apellido Hoover por ahí una teoría del pico de producción, que después de ahí todo iba a ser para abajo. Tenemos 100 y pico de años en eso, y ni aparece el pico de Hoover, ni se acaba, todos los días las reservas comprobadas crecen,
los mecanismos para encontrar más crudo donde hay producto del uso de la tecnología son favorables. El uso ahora del shale oil, la llamada fractura hidráulica, ha permitido explotar un crudo que antes se pensaba no era utilizable. El petróleo que está en la piedra porosa o la bituminosa, como en Canadá. De manera que el mundo ha cambiado, no necesariamente para olvidar lo que hacía, sino para eficientizar lo que ya hacía. Para la República Dominicana el camino es simple. Trazar una política fiscal clara, transparente, sobre el precio de los derivados del petróleo. Que la gente entienda qué está pagando y por qué. Y al final, como todos los impuestos, Elcido, que algún día, que yo creo que sí está muy lejano, se nos convenza de que cada uno de esos impuestos que pagamos vale la pena. Ahorita usted mencionó algo interesante y es, hay gobiernos que han tenido suerte más que otros. ¿Por qué el año 1973, 74, mucha gente no se pregunta, fue tan álgido para los 2 años de Balaguer? Entró Camaño, el intento de golpe que se le adjudicó a Wessing y Wessing, el asesinato de una gran cantidad de líderes políticos de izquierda. Señores, el año 73 es el año de Yom Kippur, de uno de los más importantes conflictos, el último de los conflictos grandes, enormes entre Israel y los pueblos del Medio Oriente. Y los pueblos del Medio Oriente reaccionaron embargando Occidente de petróleo, provocándose el alza más importante en muchos años, el disparo del precio del barril que estaba como $1 a 3, a 4, a 5, una locura para la época. Y ese embargo provoca que países como México, Venezuela, con un crudo más pesado, más caro, más difícil de refinar, tuvieran que surtir en el mercado a países como nosotros. Y eso termina agotando las pocas divisas que tenía un Estado tan pobre como el nuestro. No es esos años, señores, hubo golpes de Estado, hubo estallido social. América Latina tenía un reguero de pólvora. Más allá de la Operación Cóndor, más allá de la influencia estadounidense, sí, el precio del petróleo, no hay dudas, tenía una influencia extraordinaria sobre lo que estaba ocurriendo geopolíticamente. Bueno, hermano José Luis, vamos a la pausa, no sin antes resaltar, mostrar el beneplácito por la mejoría evidenciada por nuestro hermano, el diputado Amado Díaz. Ya baila, me dijo hoy. Que estuvo afectado de una gripe, combinado esto lamentablemente con una fiebre intensa. Así que nos sentimos bien. Ya puede bailar la mejoría evidenciada. Creo que puede participar en la actividad que tenemos en un ratico. Sí, vamos a establecer contacto con él, porque tú sabes que Amado es un hombre de fácil actividad, usted oye. Sí. Así que vamos a la pausa y regresamos con temas que le va a interesar muchísimo a ustedes. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que eleva la sección El Ingenio Abajo y sus comunidades a municipio con el nombre Santiago Oeste. También se aprobaron las resoluciones que solicita una cancha deportiva bajo techo para el Club San Lorenzo de los Minas y la que pide a la Universidad Autónoma de Santo Domingo la creación de 1,000 plazas de becas, estudios y trabajo, entre otras. Por otro lado, visitaron el despacho del presidente Radamés Camacho, el presidente del CONEP, Pedro Brache, César Dargán, vicepresidente, y Celso Juan Marrancini, presidente electo de la Asociación de Industrias, y Circe Almanzar, vicepresidenta, para conocer sobre la modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social y la Ley de Ordenamiento Territorial. Asimismo, el presidente Radamés Camacho invitó a participar en el encendido de luces navideñas, que será este jueves 15 a partir de las 4 de la tarde en el lobby de esta institución. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución.
A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. A través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, se han hecho 2 entregas de certificados de propiedad definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de decenas de millones de pesos a favor de beneficiarios. Por instrucciones del director general, Dr. Emilio Rivas, se desarrolla un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda, para hacer realidad el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda accesar a la vivienda titulada. En materia de inventario de los bienes muebles del Estado, hemos obtenido grandes avances con la codificación y levantamiento en decenas de instituciones oficiales, logrando hasta la fecha la identificación de más de 300.000 activos de muebles. Durante la gestión del doctor Emilio Rivas se ha apostado a la digitalización de los servicios, logrando la reconstrucción del data center, implementación del correo institucional, incremento en el ancho de Internet, la puesta en marcha del portal web, el subportal de transparencia y las redes sociales. También hemos avanzado en la instalación de un moderno sistema administrativo del Departamento de Cobros y Tesorería, licencia software, inicio del proyecto Oficina Presidencial de Tecnología de la Información OPTIC, en la incorporación de cuenta única del Tesoro, en la reforma que impulsa el Ministerio de Hacienda, logrando la certificación de la Nordic A3, hemos implementado el certificado digital y la carta compromiso relativa a nuestros servicios. A lo largo de este periodo se ha desarrollado un intenso programa de capacitación que ha contribuido a la formación, especialización y actualización de los servidores, impactando la calidad, eficiencia y eficacia del servicio a los ciudadanos. Se ha hecho historia en la celebración de subastas, donde se han tomado todas las providencias que establece la ley sobre la materia para asegurar la debida transparencia, cuyos recursos han ido al Tesoro Nacional. Una muestra de que estamos frente a un gerente al servicio de la gente. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. Bueno, regresamos, señores, y qué regreso. Ahora acompañado y reforzado por un cuarto bate, el hermano Ángel de la Cruz. Como siempre, hermano mío, de padre y madre. Sí. Bueno, Ángel, José Luis y amables televidentes, hay un tema interesantísimo, porque hay una parte en el ser humano que siempre tendrá espacio, y es la parte humana, precisamente.
Y estamos hablando ya de que los envejecientes tendrán el privilegio de recibir a domicilio todas las atenciones médicas, todos los servicios médicos. SENASA pues descenderá e irá a los domicilios de los envejecientes que requieran de esos servicios. Y qué bueno que sea así, porque hay que ponerse en el lugar del otro. Y nosotros evidentemente que vamos para allá, y quizás no tan tarde. En el caso de José Luis falta mucho para estar en esa condición de envejeciente, pero mentalmente a mí me falta todo para estar ahí. Sin embargo, físicamente no falta tanto, hermano. Así que qué bueno que podamos tener en el futuro y ya en lo inmediato la posibilidad de recibir los servicios médicos, que es fundamental para sobrevivir, a domicilio por parte de los médicos y del SENASA, del Seguro Nacional de Salud. Ángel. Mira, yo prefiero esperar. Yo felicito la iniciativa, la valoro, creo que es correcta. Pero ¿a cuántas personas va a llegar ese servicio de manera directa, individual, personalizado? Yo creo que el sistema de salud de la República Dominicana tiene que tomar en cuenta otras cosas con relación al envejeciente. Debe ser un aspecto mucho más global, más colectivo, más crearle facilidades en los sistemas. Ahora hay una batalla enorme con el tema de la atención primaria. Yo creo que hay que definir cosas como esa, porque esto me luce más, y con el perdón de quienes lo están anunciando, me luce más otro instrumento mediático. Quiero reiterar que si con esto molesto a alguien, quiero pedir excusa, porque la intención es buena. Más, aquí no existen 3 destinos a donde los envejecientes puedan terminar los últimos días de su vida de manera adecuada. Aquí no hay un sistema de salud en los hospitales públicos de privilegio para las personas de la tercera edad. Aquí no hay un sistema de darle a la fase final de los dominicanos un espacio de dignidad. En las sociedades desarrolladas existen destinos donde la gente que ya dejó de trabajar y que está en una edad ya de tercera edad, repito, tiene donde pasar el día, tiene sistemas para atender su salud de manera adecuada en los centros hospitalarios. Sin embargo, aplaudo la iniciativa, la valoro positivamente, pero me quiero reservar para ver el resultado de ese anuncio. Bueno, solamente suscribir lo que ha dicho Ángel. Yo creo en los sistemas completos. Esa siempre es la diferencia, insisto, entre políticas efectistas y efectivas. Todo lo que pueda favorecer a los envejecientes, uno generalmente va a pensar positivo y lo va a aplaudir. Sin embargo, para hacer un país mejor para quienes envejecen, tiene que cambiarse el sistema completo. A veces la mejor política particular es una buena política general. Yo decía eso cuando siempre tratamos el caso de los turistas. ¿Usted quiere hacer un país seguro para los turistas? ¿Usted quiere hacer un país ventajoso para los que vienen a conocer, a invertir? Hágalo cómodo y seguro para los que viven aquí todos los días y va a ser más fácil. Claro que sí. Usted no puede inventarse 2 países a la vez. Lo mismo pasa con la salud. Si hay un sistema de salud general que cumple las expectativas ciudadanas, que va desde la pediatría, desde los neonatos, donde tenemos, por cierto, una deuda social acumulada importante, pasando por todos los procesos, va a ser un mejor país para los envejecientes y para todas las capas. Si hacemos una política específicamente para un segmento de población y descuidamos las otras, no estamos en nada. No estamos en nada. Al final aplaudimos esto y suscribo, como dice Ángel, nos gustaría que estas fueran piezas de un gran sistema que pueda mejorar, que pueda ayudar a los convalecientes, que pueda... Señores, es simple. Que convierta las enfermedades en elementos tratables, curables, y que una desgracia en materia de salud, sobre todo grande, importante, no se convierta en una desgracia que haga de una familia rica una de clase media. Una de clase media la convierte en pobre y una de pobre la convierte en mendigantes, como hoy ocurre cuando alguien tiene cáncer, cuando alguien tiene un tumor, cuando alguien necesita
una operación a corazón abierto, cuando alguien necesita un proceso contra la diabetes avanzada y así con otros síndromes. De eso se trata. Mientras tanto, aplaudimos esto, pero nos gusta la idea de pensar también en macro, en lograr mejorar el sistema. Yo también hago mío el análisis profundo, sin desperdicio, de Ángel de la Cruz en cuanto a un tema tan importante, tan trascendente. Yo quiero acuñar la frase de nosotros los abogados que establecemos que lo principal arrastra consigo lo accesorio. Y en estos momentos, en cuanto a eso, lo más importante, lo principal, es el anuncio, naturalmente, el compromiso solemne de quien lo hace, que es Chanel Rosa, que es el director, Rosa Chupani, el director del SENASA, Seguro Nacional de Salud, que se cumpla, que se consuman los hechos, que se honre el compromiso. Porque en términos humanos hay que reconocer que se trata de una información, de una noticia trascendente, importante, porque la propensión, la tendencia es a que hasta los hijos se descuidan con sus envejecientes padres y madres, y por eso el Estado está en la obligación de asumir este tipo de compromiso, de ir en auxilio de quienes menos pueden, que ya, no pueden ni siquiera valerse por sí mismos muchas veces, un envejeciente. Así que saludamos la oportuna decisión de el director del Seguro Nacional de Salud, SENASA, doctor Chanel Rosa Chupani, Ángel. Por otro lado, amables televidentes, José Luis, Ángel, el doctor Roberto Rosario, y hay que reincidir en el abordaje del tema porque no nos deja más alternativa, ha dado un anuncio preliminar de sus pretensiones de aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional. Ha sido beligerante, ha sido activo Roberto Rosario, posiblemente reconociendo con esto la necesidad en él de reinsertarse en el debate político, y ha hecho varios anuncios. Anunció que la reelección casi era un hecho en virtud de la inminente participación de la oposición incluso en el Congreso. Anunció también el hecho de que la posible intención de la reelección, si pasara, pues pudiera ser razón más que suficiente para provocar una desobediencia civil y una ingobernabilidad en el país. Pero además de eso, en adición a esto, también dejó sentada la posibilidad de aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional y se suma a otros dirigentes de este partido que tienen esa intención. Ese partido tiene precandidato que hay que reconocer que tienen una hoja de vida, una hoja de servicio a la sociedad dominicana de valía, de trascendental importancia. Yo tengo que reconocer las aspiraciones ya manifestadas públicamente por parte de un hombre importante, un cuadro importante de ese partido que tiene buena imagen y frente a la opinión pública cae bien. Me refiero a Alejandro Montaz, que ha mostrado el interés de aspirar a esa posición. O sea que Roberto Rosario, pienso que tiene como que hacer una filita. Esa es la verdad, porque se pasó años y años disfrutando de las mieles del poder, ostentando un poder, valga la redundancia, y como que de repente venir con esto en desmedro, muchas veces en perjuicio de candidatos que se han fajado, que no han tenido vacaciones políticas, como Alejandro Montaz, por cierto, Ángel. Esa es la verdad. Sí, mira, yo pienso que Roberto Rosario, que es un hombre que viene del Paco Oredo, es su origen político. Como el de mucha gente que pulula en este gobierno, por cierto. Efectivamente. Sí. Yo pienso que él está usando una herramienta de estridencia o campaña de expectativa. Fue lo que él hizo previo a su anuncio de apoyar al doctor Leonel Fernández. Él se despachó durante 3 meses con una serie de pronunciamientos escandalosos, y el último de esos fue porque él dijo y se contradijo al mismo tiempo. Dio información para crear ruido por vareda en la sociedad y sobre todo en la sociedad política, porque ¿qué herramienta podía tener Roberto Rosario para decir que legisladores del PRM iban a completar la matrícula para la reelección? Pero lo que él quería decir cuando hizo ese anuncio
era lo que dijo al final de esa declaración, que si la reelección pasaba en el Congreso, se creaba una evidente ingobernabilidad, caos y desorden en la sociedad dominicana. Ese era el lead real de su declaración pública. Y evidentemente que subyacía el interés de crear lo que él logró, que la opinión pública volcara su atención a él. Que estemos hablando de él. Previo al acto de anuncio de su apoyo a Leonel Fernández. Finalmente, yo pienso que él está consciente que no tiene nada que buscar con el tema de la candidatura a alcalde, primero por la secuela que dejó su paso por la Junta Central Electoral, que tiene luces y sombras, como todas las administraciones, y que yo creo, como muchos ciudadanos de este país, que sin duda él modernizó la Junta Central Electoral de infraestructura, de tecnología, registro civil, que inclusive su primer tramo en la Junta en términos de administración real de los procesos fue bueno, pero que al final salió con la sábana por un canto, como dicen en mi campo. Y de alguna manera su imagen, él está consciente, porque él es un hombre que maneja estadística, no resiste un escrutinio, un bailoteo interno del PLD, y mucho menos en la sociedad dominicana para una candidatura que, como la de la capital, es donde hay una franja de votos más consciente, claro, y de gente que no vota ni por una fundita, ni por 500 pesos, ni por un picapollo. O sea que él está consciente, él simplemente sigue su campaña de expectativa para posicionarse bien en la fuerza que él ahora pasa a formar parte. Yo diría, solamente le voy a agregar a eso de que el que está en la arena política y desea mantenerse en ella, busca validación mediática. En ese sentido yo creo que él ha cumplido su premisa, nos ha tenido a la comunidad de los espacios de panel y análisis político hablando del tema. Él tiene todo el derecho a elegir y ser elegido. Yo no voy a hacer el que se lo va a quitar, ya lo decía el día de ayer. Pero sí creo que, como dice Ángel, ese es un intento que hay que ver hasta dónde él llega. Porque bien podría la sociedad del Distrito Nacional, que no digo que sea un votante perfecto ni mucho menos, pero comparto con Ángel el hecho de que hay circunscripciones que son bastante exigentes. Siempre pienso en la circunscripción 1, la circunscripción que eligió a Pelegrín, que eligió a Minú en su momento, que eligió a Faride, que eligió a José La Luz, y que ha tenido, digamos, siempre esos niveles de exigencia con sus esos grupos, lo que podrían hacerle pasarle una factura. Sí, así es. Sobre todo por la enorme cantidad, la insatisfacción acumulada por esa parte final de lo que fue su proceso al frente de la Junta Central Electoral. Pero de lo que no hay dudas es de que él logró durante esta semana revalidar su nombre en materia del tema mediático. Sin duda, sin duda. Tú sabes que el rol de la Junta Central Electoral, erróneamente, frente a lo que es la percepción de la ciudadanía, de la sociedad, me recuerda también, me trae a colación el rol de los ayuntamientos. El criterio generalizado que hay en la sociedad es que los ayuntamientos solamente existen para recoger basura. Sin embargo, no es así. Un ayuntamiento es el gobierno local y se supone que su responsabilidad, su función va mucho más allá de lo que es recoger basura, que es un aspecto importante, evidentemente que sí. Pues con la Junta Central Electoral, la gente siempre entiende, colige, que la labor, el rol fundamental es el de dirigir y arbitrar los procesos electorales. Sin embargo, va más allá, porque como Ángel señalaba acertadamente, la Junta Central Electoral se encarga de todo lo que es el registro civil de la sociedad dominicana, del país, y entre otras cosas. Así es que cuando tú, en el aspecto electoral, contencioso, tú terminas mal, evidentemente que la gente por eso que te recuerda. La gente jamás te va a tomar en cuenta, ni te va a valorar, ni a evaluar en función de un trabajo accesorio que tú hayas podido hacer, referente, por ejemplo, al registro civil, a la parte física, que hay que reconocer que diseminó los municipios del país en gran parte de estructura física para alojar las oficialías, las juntas municipales y esas cosas, pero terminó mal en la parte principal, en la parte fundamental, que es en la relativa a la administración, a dirección del último proceso electoral, fundamentalmente, Ángel. Así es, sin duda. Vamos a la pausa con los anuncios de ustedes. Reinaldo, el terror del 19, que ya está haciendo más señas que Tony Peña en su tiempo.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que eleva la sección El Ingenio Abajo y sus comunidades a municipio con el nombre Santiago Oeste. También se aprobaron las resoluciones que solicita una cancha deportiva bajo techo para el Club San Lorenzo de los Minas y la que pide a la Universidad Autónoma de Santo Domingo la creación de 1,000 plazas de becas, estudios y trabajo, entre otras. Por otro lado, visitaron el despacho del presidente Radamés Camacho, el presidente del CONEP, Pedro Brache, César Dargán, vicepresidente, y Celso Juan Marrancini, presidente electo de la Asociación de Industrias, y Circe Almanzar, vicepresidenta, para conocer sobre la modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social y la Ley de Ordenamiento Territorial. Asimismo, el presidente Radamés Camacho invitó a participar en el encendido de luces navideñas, que será este jueves 15 a partir de las 4 de la tarde en el lobby de esta institución. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53,000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. A través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, se han hecho 2 entregas de certificados de propiedad definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de decenas de millones de pesos a favor de beneficiarios. Por instrucciones del director general, Dr. Emilio Rivas, se desarrolla un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17,000 existentes en bóveda, para hacer realidad el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda accesar a la vivienda titulada. En materia de inventario de los bienes muebles del Estado, hemos obtenido grandes avances con la codificación y levantamiento en decenas de instituciones oficiales, logrando hasta la fecha la identificación de más de 300,000 activos de muebles. Durante la gestión del doctor Emilio Rivas se ha apostado a la digitalización de los servicios, logrando la reconstrucción del data center, implementación del correo institucional, incremento en el ancho de Internet, la puesta en marcha del portal web, el subportal de transparencia y las redes sociales. También hemos avanzado en la instalación de un moderno sistema administrativo del Departamento de Cobros y Tesorería, licencia software, inicio del proyecto Oficina Presidencial de Tecnología de la Información OPTIC, en la incorporación de cuenta única del Tesoro, en la reforma que impulsa el Ministerio de Hacienda, logrando la certificación de la Nordic A3, hemos implementado el certificado digital y la carta compromiso relativa a nuestros servicios. A lo largo de este periodo se ha desarrollado un intenso programa de capacitación que ha contribuido a la formación, especialización y actualización de los servidores, impactando la calidad, eficiencia y eficacia del servicio a los ciudadanos.
se ha hecho historia en la celebración de subastas, donde se han tomado todas las providencias que establece la ley sobre la materia para asegurar la debida transparencia, cuyos recursos han ido al Tesoro Nacional. Una muestra de que estamos frente a un gerente al servicio de la gente. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. Ángel, José Luis y amables televidentes, hace un tiempo no muy lejano hubo un partido del sistema, diríamos, la Fuerza Nacional Progresista y sus líderes, entiéndase el doctor Marino Vinicio Castillo, Pelegrín Castillo y Vinicito también, enarbolaron la tesis de que era una necesidad imperiosa para la soberanía nacional la construcción de un muro en la frontera. Y la gran verdad es que los dominicanos y las dominicanas pues tiramos el grito al cielo, o sea, interpretamos esto como una quimera, como una aspiración sin fundamento en cierto modo, pero en los últimos tiempos la sociedad se ha apoderado de esta idea, sobre todo a partir del acontecimiento que se produjo en perjuicio de un grupo de prominentes médicos del país que fueron objeto de un secuestro momentáneo en la carretera internacional del país. Y entonces eso ha provocado la ira nacional y que la sociedad dominicana, los diferentes sectores que convergen de la sociedad, pues estén hoy concluyendo que ciertamente es una necesidad la construcción de este muro para salvaguardar, para garantizar mayor y mejor vigilancia por parte de los cuerpos del CEFRON. Y entonces la gran verdad es que todos nos hemos sumado de una forma u otra a la idea de que hay que construir el muro porque algo hay que hacer. No sé si la solución está representada, pudiera estar representada en la construcción de este muro, no sé, pero el gobierno dominicano está en la obligación de tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar, señores, que la vida de los dominicanos y de las dominicanas pues tenga mayor nivel de seguridad. Bueno, es un tema del que uno puede llegar a tantas conclusiones. Por cierto, no sé si vieron las declaraciones del doctor Pedro Ureña, sí, después de que el jefe del ejército dijera que todo está bien. Sí. Entonces el doctor Ureña dice, si ellos hicieron todo bien, entonces condecórelos e invite a todo el mundo a pasar por ahí a ver si es verdad. Yo el primer día que escuché la noticia no quise acusar ni caerle encima a los dos efectivos del CESFRON, quise escuchar las versiones primero y cuando me hice de ellas, pues entonces uno tiene que emitir un juicio, porque uno no está precisamente frente a los micrófonos o las cámaras para repartir razones a todo el mundo y querer quedar bien con todo el mundo, que por cierto hay gente que disfraza la objetividad de eso. No, uno debe fijar posiciones, así las mismas pueden a veces lastimar a una parte o a otra. Claro que no hicieron su labor quienes estando allí armados y entrenados en teoría y uniformados y siendo la autoridad presente tenían que asegurar que las vidas y propiedades de los ciudadanos dominicanos no estuvieran en peligro. Y si había alguien que tenía que convertirse, si se quiere, hasta en árbitro de las partes en pugna, eran precisamente ellos dos. El médico, los ingenieros, los que le acompañaban, civiles dominicanos, ciudadanos dominicanos,
encontraron por fortuna que una de las personas de la turba decidió fungir como una especie de mediador. Era el más moderado, el más inteligente, lo que usted quiera, pero lo hizo, y eso evitó probablemente que las cosas llegaran a un nivel impensable. Recuerde que el doctor Ureña en todo momento ha dicho, y sus compañeros, que esas personas tenían armas blancas, que las blandían, que de hecho cuando se les quitan las motos y las llaves de las mismas, hasta una hacha, no fue pidiéndole por favor y venga usted y tenga la bondad. Se le hizo, entre otras cosas, haciendo un uso de la fuerza física. Digo esto porque hay dos cosas que han salido a flote con esta crisis. Los que siempre quieren quedar bien con el Estado Mayor. No hay forma de criticar a los organismos armados, aunque lo hagan mal delante de todo el mundo. No, eso es intocable. Y segundo, ha salido a flote ese viejo resentimiento de personas que uno como que pensaba que lo habían superado, hasta profesores universitarios y sociólogos, que entonces terminaron criticando, adivinen a quiénes andaban en motocicleta por el territorio dominicano. Yo le voy a enseñar cuando terminemos aquí un tuit de un ciudadanito, pues no llega a ciudadano, acusando a la clase ociosa, le llama él, dominicana. Generalmente el que dice eso nunca en su vida ha pagado media nómina. Increíble. No sabe lo que es la responsabilidad de pagar una nómina. Diciendo que eso es culpa de que la clase ociosa va de safari a las comunidades pobres, y desde cuando un dominicano no puede tener libertad de tránsito. Es más, porque la pequeñez mental, todavía hay gente que está en los años 70, la guerra de clase, y leyendo textos de hace siglo y medio. La mejor posibilidad que tienen nuestras comunidades más atrasadas y lejanas a la gran ciudad es el hecho de que los dominicanos desde aquí del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y Santiago puedan generar vía el turismo interno movimientos económicos, que yo le decía a Amado hace un tiempo cuando estaban revisando la posibilidad de volver para atrás la ley que daba los fines de semana largos por mover los feriados. Yo, no te metas con eso. Los pueblos chiquitos no te hicieron nada, todo lo contrario, necesitan que esos fines de semana, sus pobladores de origen que viven aquí y quienes nos gusta el turismo interno, vayamos allá, consumamos comida, bebida, compartamos, y sus familiares lleven no solamente un bulto con ropa, llevan pesos para, entre otras cosas, darle a sus familiares, llevar la compra, facilitar que su estadio pueda mejorar un poquito. Vamos a ver, caramba, si cambiamos un poquito esa mentalidad. Aquí hay demasiado resentimiento también. Yo pienso que ahora hubo gente que aprovechó eso para invertir la responsabilidad. Los dominicanos pobres, ricos, clases medias, blancos, negros, mulatos, todos tenemos derecho, según la Constitución, a deambular por nuestro territorio con las limitaciones consabidas de áreas protegidas y propiedad privada, más nada. De acuerdo, José Luis Ángel. Señores, pero yo estoy espantado. Yo estoy más espantado con las declaraciones que he escuchado posteriormente que con el hecho mismo. Sí. En el Senado de la República se despachó la senadora de Dajabón diciendo que, comparando a que la visita de ese grupo de personas que afortunadamente, como dice José Luis, van y de alguna manera promueven el turismo interno hacia esas regiones. Hasta ella debía agradecerle a ellos que pasara eso en cierto modo. Señores, pues la comparación que ella utilizó fue decir que a quién se le ocurre ir a Capotillo cuando hay una huelga, que a quién se le ocurre ir a Las Cañitas en el medio de una huelga, o a la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando hay una huelga. O sea, lo primero que está reconociendo que esa zona está en el medio de un conflicto. Claro. Porque cuando usted compara a esa región, a esa localidad con Capotillo en huelga, usted está diciendo que eso está fuera de control. Habría que preguntarle a la senadora Ángel si cuando Capotillo está en huelga, o Las Cañitas, o La Ciénega, o cualquier lugar, si la autoridad no procura la normalización, interviniendo, la mediación de ellos mismos. Ahí voy, interviniendo a bombazo y a tiro, a tiro limpio, es que se enfrenta ahí eso. Entonces, esa no fue la actuación. Y yo, que soy un defensor normalmente, porque tanto los organismos de seguridad, los cuerpos militares, como los cuerpos policiales, reciben ataques feroces cuando actúan con fuerza desproporcionada. Y normalmente yo soy un defensor de ellos. Ahora yo quiero decir, ¿qué es lo que más ha acentuado el doctor Ureña? ¿Cómo se siente un dominicano frente a dos efectivos
del ejército armados de fusil que ven de manera pasiva, que le quitan por la fuerza, como dijo José Luis, eso fue un asalto, sí. Sencillamente un asalto, sí. Una toma. Sí. Pero señores, que yo digo, José Luis Élcido, ¿cuál es la misión que cumplen los guardias que están en el kilómetro 22 de la autopista Duarte en Pedro Brán? Esa estructura militar que está ahí, ¿qué función cubre para lo que es la parte urbana de la República Dominicana y de las grandes ciudades? ¿Qué hace todo ese grupo de efectivos del ejército en la fortaleza de la entrada de Mao? Eso son herencias de dos periodos históricos superados. Eso es herencia del periodo de la Montonera, cuando se tenía que despachar desde la capital a las regiones para apaciguar, sofocar ese tipo de caciques, y una herencia de la Guerra Fría que obviamente preparaba militares para enfrentar el foquismo guerrillero. Son dos escenarios superados. Sí, la frontera es el peligro. Estoy con Ángel en ese sentido y lo dije en radio ayer. Nuestros mejores efectivos, que los tenemos, salidos de las academias, de la batalla de las carreras y de las otras academias, son quienes deberían, entre otras cosas, basado en un proceso de tiempo, una especie de rotación, estar precisamente en esos lugares para manejar crisis como esas, porque para eso se les preparó, para eso se les manda a hacer cursos, a veces a otros países carísimos, claro. Para eso se invierte. Conozco gente que ha hecho 14, 18 cursos de preparación en antiterrorismo, en comando francés, en un montón de cosas, y lo tenemos en una oficina. Claro, claro. Sellando. Para concluir el proceso de la batalla de la carrera, como tú dices, tienen que ir a la Escuela de las Américas, es obligatorio, es parte del proceso. O sea, nosotros tenemos militares bien entrenados. Sin dudas. ¿Cómo es posible que esos dos efectivos estuvieran ahí sin radio de comunicación? Eso es como un chiste, así es, hermano. Bueno, el ministro de las Fuerzas Armadas no tiene más alternativa que defender el manejo de esos dos efectivos militares. Porque como ellos no actuaron con responsabilidad, como no lo dotaron a ellos dos allá de los mecanismos para asumir la defensa de la soberanía, ni siquiera, como dice Ángel, algún tipo de medio de comunicación, método de comunicación, mecanismo de comunicación, pues entonces él no tiene más alternativa que defenderlo, porque como ellos no actuaron con responsabilidad, entonces es una forma sutil, ¿verdad? Qué bueno así, decir que ellos actuaron bien. Él sabe bien que no, porque cuando un soldado de esto le dice a ellos, no hagan nada, quédense tranquilos, o sea, pues, increíble, actuaron incluso en complicidad, pero tampoco lo podemos culpar a ellos allá, porque no tenían el mecanismo ni siquiera para asumir una defensa apropiada de la salvaguarda, de la integridad física de estos prominentes dominicanos. Así no se puede. Bueno, José Luis, Ángel, este viernes social hemos agotado una jornada de trabajo en el día y ahora en la noche. Decirle a Amado que se termine de mejorar, porque posiblemente en unos minutos lo llamaremos para decirle dónde estaremos colocados. Porque él imagínate, estuvo calentando el día. Sí. Y estuvo preparándose para ponerse ready para ahora. Buenas noches. El lunes será una vez más cuando estaremos con ustedes. Ángel de la Cruz, José Luis Mendoza y nosotros, pues complacido de compartir esta hora con ustedes. Buenas noches.